están? Buenas tardes. Una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer por estar en compañía de Pedro. Por favor, qué elegancia. ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias. Es viernes, ¿viste? ¿Qué tal, Toto? ¿Qué tal, Así, Felipe? sencillito para un viernes. Buenas tardes, así. Sencillo, Claro. un vueltito. ¿Qué tal, tal, señores? Felipe? Y bueno, acá es lo que hay, ¿verdad? Un laburante. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Bien, Pedro? muy Todo bien. Buenas todo tardes para bien. todos. De pasada, Lindo yo viernes. acá sigo trabajando, por eso. Con la Bueno. elegancia que te caracteriza, ya. Tsunami de facha. Impecable, Pedro. Digo. Torzona, ¿Vos estás los viernes así? Época de tormenta. No quiero esa. lo que hace los domingos, ¿verdad? Época de tormenta, ¿verdad? Si los Porque viernes el tipo se pone así. te imaginas lo que es un lunes, ¿verdad? Lo Vos que sos- es, lo que es en enero. Nunca almorzar o cenar sin remera, eso jamás con Pedro. No, De saco de tampoco. ¿Cómo sport. le va a plantear este tipo de cosas? Un gentleman, boludo. Nosotros Claro, no. sí, O sea, sí. yo con un... No puede. Nosotros asados sin remera a la No, parrilla. claro. Lo que El falta el sal trapo- es con el sudor. El trapo acá, claro, al costado. Acá nomás el hombre y la Claro, remera. sí. Sudando encima de la carne. Sí, todo bien. Claro, todo. Y lo que va- Más rica la costilla. Claro, sí, más salada, claro Claro. que sí. Bueno, Pedro, después de acá planes. Sí, yo tengo que seguir trabajando. Tengo un Muy evento. bien. Si ¿Qué tenés un le va a evento, hacer? Pedro. Así nomás somos los que tenemos que laburar. Muy bien. Va a cambiar la camioneta. Otra vez. No. Tío, digo. ¿Te das cuenta? No le puedo contar nada. ¿Te das Vos sabés que cuenta? Pedro tiene. ¿Te das cuenta? Le cuento a la audiencia porque dice que la información positiva hay que contarla cuenta? para que No se le pueda puedo contar contagiar y nada, pegar. será. Yo hasta a veces digo, Pedro está haciendo test drive, ¿verdad? Porque vos le ves 2 o 3 meses con un vehículo, pues cambia, que 2 o 3 meses y va cambiando. Y digo, este tipo está Dice haciendo que te test hablan de drive. crisis económica, eso, ¿verdad? No, Es correcto. olvídate. No, yo Hasta acá nomás llega la No, no, simplemente- olvídate. Simplemente agradezco a la parca. Muchas gracias por la confianza. Por tratar de no tirar, porque si no. Sí, Sí, está a ver, puto, y a bueno, ver puta, si- una vez la está picando, boludo. Llega a Digo, tirar acá en la marca y te digo, saca otro vehículo. Sí. Bueno, no, este país, la tranquilidad absoluta en su No, máxima está lo que expresión. pasó ahí en la estancia. Ese atentado que todavía no está claro quién fue. Después hay otras cosas que pasaron, pero no en el calibre de las otras semanas. No te digo, venimos, ¿verdad? No en No, el está calibre de bien, las otras no vaya a semanas. invocar. Sí, No, es no un invoques- viernes. Que que es puede un ser fin de semana entretenido. tranquilo, creo. No invoques al mal. Un fin de semana que puede ser entretenido. Sí. Bueno, hoy vamos a tener a... ¿Qué debut, verdad? Definitivamente te digo... Sí. Si hay algo que no tiene paciencia o que no espera, digamos, es la situación de seguridad y demás, que nos dicen, bueno, vamos a esperar que se acomode el ministro y después vamos a ver cómo nos movemos, sino un día tras otro. Así que vamos a hablar de seguridad en el programa hoy. Organismos internacionales hablan y estiman algo relativamente interesante para el año que viene, Sí. un crecimiento de hasta el 4%, 4%. mencionan algunos, los más optimistas. Los que teníamos que crecer este año, supuestamente. Exacto, el 4% con Sí. un cierre de este año en -1 o 0,5 dando vuelta, lo que en teoría nos da un crecimiento de casi 4,5 en total, si que acumulamos lo que de dónde juntamos, venimos, ah. sí, de dónde venimos remando, ¿verdad? Para algunos es auspicioso después del año que hemos tenido, que te digo, No, tremendo. Tremendo. que estamos tratando de cerrar todavía y que está ahí y que está a la remada. Esto comienza a mejorar en teoría a partir de ahora y se tiene que comenzar a sentir en el circulante a partir de diciembre, enero, que va a estar un poquito largo como cada año, y desde febrero auguran un primer trimestre del 2020 relativamente más interesante que este que se va. 4.5. El Si haces la- claro, en total. claro, a ver, 4 del año que viene, Más si es que este- tomamos el 0,5 que estamos perdiendo ahora, no. Para el año que viene dicen hasta 4. Pero hay que decirle a los Así muchachos es que- que no, es Haciendo suma y acumulativo. no llega Claro, ni no, en no, pedo. Eso acumulativo. no es acumulativo. Claro, el año que viene tenemos que comenzar de cero y... Claro, pues. Te hacen buen y cálculo estiramos, sumando y en realidad ¿verdad? no. Pero No, esto a es... mí no me cuadraba la suma que decía. No, Bueno, por pero eso. eso es portándose bien, haciendo No. las cosas como hay que hacer, que no Sí. llueva como dice que llovió este año, que no se peleen quienes se tienen que pelear, no sé qué, o si no la cuestión puede estar por debajo, ¿no? Porque el déficit fiscal del año que viene, algunas instituciones también de medición internacional hablan de cerca del 2,3, Muchísimo. cuando este año estábamos cerrando creo que el 1,6 más o menos. 1.6, 1.8 decían. Entonces crece también un poquito el... Pero el bajón Gastieri, ¿verdad? a ver, Pero- no es justificativo, digamos, ¿verdad? Pero el bajón es casi que global, ¿verdad? Pero hay algunos países de la región que por lo menos mantuvieron la cifra en Pero- positivo, ¿verdad? No, claro, pero vos le revisás el último informe, no te digo tampoco es para decir, la última verdad consagrada al Banco Mundial, y ellos te hablan así de, inclusive países ultra desarrollados están ahí al palo nomás le están metiendo, ¿no? Claro, sí. Pero ustedes saben cómo es el tema del déficit fiscal. Se tendría que dar cada 3 años. Por ejemplo, este año tenemos 1,5, suponete, y en 3 años de nuevo
poder hacer el 1,5. Pero acá venimos haciendo año tras año, o sea que venimos desde hace tiempo con un presupuesto no financiado. Y ahora vamos a aumentar. Para tener en cuenta nomás. Acumulando en chiqui, ¿verdad? Bueno, pero como quien diría, cada comienzo de año es una nueva oportunidad para seguir soñando. Así Nunca se ha dicho así eso. Vamos a ver, ¿qué estás mirando, Felipe? Nunca se ha dicho. Está mirando la hora. Estaba mirando la hora. Bueno, vamos a saludar al ministro y ya está con nosotros porque hay muchos temas que tenemos que hablar, por supuesto, con él. Por favor. Ministro Cris Acevedo, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Toto? Buenas tardes, Felipe, Pedro. Ministro, Realmente bienvenido. hablar con usted es muy peligroso, porque son 3 transgresores. Ya, yo voy a tratar de no endulzarme ya antes de tiempo, pero preguntarte lo Pasale siguiente. por ¿Dónde está tu guitarra, ministro? Dejaste por ahí, No trajo la guitarra para eso hoy, ¿verdad? No traje, y aunque trajeran, No sé si vamos a bailar al mismo ritmo, ¿verdad? no estoy ya casi a punto. Le quiero preguntar porque y voy a cometer, digamos, a lo mejor una infidencia, como quien diría, pero como somos periodistas, casi no hay, ¿verdad? En algún momento estuviste cerca, o por lo menos se mencionó, de estar en Estocolmo, en una embajada que hoy en teoría para nuestras relaciones es vital en el sentido de Arrón y Martí, que es lo que explotó, digamos, en estos días. Tener una representación fuerte ahí, que nos permite, no tiene nada que ver con el tema de seguridad que vamos a hablar, pero quiero aprovechar que estás, porque conocías el terreno, Sí. ¿qué tanta cercanía nos puede dar a esta situación? Fíjate qué notable. Una de mis grandes frustraciones no haber culminado la designación de la embajada en Suecia, porque el placete estaba otorgado. El gobierno me había dado y el gobierno siguiente, el canciller me dijo, vuelvo de Yayogua. Y yo le dije, me acuerdo bien, que era muy importante la vinculación con los países nórdicos y escandinavos, por sus relaciones culturales, por los aportes que pueden hacer, sobre todo en la cuestión del medio ambiente, y más aún porque había ganado las elecciones en Suecia amigos personales, lo cual podía facilitar intercambio de defensa. Me acuerdo que en ese momento la ministra de Defensa era una doctora en física, una persona conocida por mí. Yo hasta me fui a conocer el local donde iba a trabajar. Donde iba a estar toda la embajada. O para ir, ¿verdad? O sea, hoy día si hubiéramos tenido una embajada donde estuvo el señor Nobel y tenemos, sin embargo, embajada donde estuvo Cleopatra, o sea, la cosa hubiera sido diferente. Diferente desde el punto de vista de la seguridad. Claro. Porque, Estratégicamente, digamos. claro, los servicios de inteligencia de los países escandinavos y nórdicos son altamente competentes, sobre todo en el campo del delito económico, igual que Canadá. Sí, ya nos hubieran anticipado por lo menos, digamos, la Claro. cuestión. Pedro y Felipe, me quería sacar esa duda también, por supuesto. Pedro y Felipe. Euclides, bueno, el oficialismo tuvo un revés ahora con el tema de la modificación de la ley de la Carta Orgánica Policial. Yo no sé si los agarraron de sorpresa o qué, porque era una apuesta fuerte. Creo que era uno de los proyectos que incluso fue aplaudido por todos y no criticado a tu antecesor. Sin embargo, en fin, a pesar de que fue una propuesta y una apuesta del Ejecutivo, está el traspié. ¿Qué va a pasar con eso? Pues yo recuerdo cuando vos asumiste, tuviste una posición más conciliadora, en el sentido de que vamos a conversar entre todos, en fin, y sabías perfectamente que había sectores que se oponían tajantemente a esta iniciativa. Ahora, se va a presentar un nuevo proyecto, tengo entendido. Sí. Pero va a ser consensuado, ¿cómo va a ser? Sí. Casualmente, al día siguiente de haber asumido, yo me reuní con todos los miembros de la cúpula policial y abordamos ese tema. Yo les dije, miren que la próxima semana yo me voy a reunir con la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. A mí peleé el proyecto. Y no. Entonces, para el viernes quiero que ustedes vengan con su lección aprendida. Tarea para mañana. Y bueno, el miércoles se fue al archivo. Eso no quiere decir que no tenga que reformularse y el gobierno tiene la voluntad de volver a tener un proyecto. Con la diferencia que probablemente vamos a cambiar de metodología, porque yo soy partidario de que una ley
si es consensuada, su aplicación es más cómoda y más eficaz. Cuando una ley no fue consensuada y sobre todo no participaron los protagonistas o destinatarios de esa ley, suele salir chueca. Entonces, nosotros, y hoy me reuní con los comisarios del círculo de jefes y oficiales retirados de la policía, y les planteé lo mismo. Ellos me plantearon cuáles son sus objetivos. Le dije, estamos hablando de lo mismo, del plan de carrera, del bienestar social, de la seguridad jurídica, del respaldo político, del respaldo moral, de la conexión con la sociedad. Entonces también les pedí que me traigan el proyecto. O sea, vamos a tener distintos proyectos y consensuar. Y también con la ciudadanía. Ustedes saben que hay una dirección de comisiones vecinales del Ministerio del Interior, donde también vamos a decirle a los ciudadanos, bueno, ¿qué clase de policía queremos? Pero con esta observación, en la voluntad de modernizar la policía, no está solamente tener una ley moderna que les dé esa seguridad jurídica y esa combinación sinergética entre policía y Ministerio del Interior, sino que también hace falta cambiar el amoblamiento de la cabeza del policía. Y eso se hace desde cadete. Entonces hay que cambiar la malla curricular. No es suficiente la ley. Y este es un proceso largo. Podemos sacar la ley y la vamos a sacar probablemente de manera consensuada, bien debatida, bien deglutida. Lo que me temo es que la malla curricular no sea tan inmediata. Y para eso hace falta especialización. Y bueno, vamos a tener que convenir con organismos internacionales o el Ministerio de Educación para tener una nueva concepción de la vida policial. La policía es una organización civil al servicio de la ciudadanía. Y eso, policía su cabeza no está para eso, todavía. Felipe. Ministro, a ver, conmigo no van a andar los cortes de ruta. Así es. 24 horas pasaron, los perros te probaron para hacer tu piré en 2 lugares distintos y así le fue. O sea, vos cumpliste tu palabra, digamos. Bueno, dijiste, no, conmigo no va a andar y garrote comieron los perros. Esa va a ser, digamos, la lógica en todos los casos. Va a haber como un operativo garrote permanente, más allá de quien sea el que se manifieste. Corte ruta, invadan terreno, aunque sea del INDER, igual, primero garrote y después hablamos, ¿o cómo es? No, al revés, Felipe, es importante que diga, la palabra garrote no es así, no, es represión, es energía legal. Represión es cuando vos haces violando la propia ley. Yo no hablé de represión, hablé de garrote. No, garrote y represión, mucha gente confunde, pero es importante la precisión conceptual para que se pueda entender la voluntad del gobierno y del ministerio. Nosotros dijimos, primero, legítima la reivindicación social. 2, cuando esta no es satisfecha y cuando quieren hacer algo que llame la atención, en su desesperación es negociar con ellos. Vamos a tratar de satisfacer, pero no violando el derecho de terceros. Si eso no prospera, mi única herramienta es la ley, no tengo otra. Porque si no, el que va a violar la ley soy yo. Y a mí me van a pedir rendición de cuentas. Entonces, no es que te golpeo y negociemos después. No, negociamos primero y de manera excepcional la fuerza. La fuerza de la ley, no la fuerza del Estado, del gobierno, ni la fuerza del ministro. Más bien seamos a pope. Pero aquí, tolerancia cero con todos los que violen la ley. Y si se invade una cuestión del INDER, y también está mal. Y si es de un capo, y me da igual. Así sean partidarios del gobierno. Así sean partidarios del gobierno. La ley no tiene clase social, religión, ni creencias particulares. La democracia es el gobierno de la mayoría. Y la república, vos sabés, todo es el gobierno de la ley. Este es el único país donde la ley se negocia. Va a ser negociada. Esto no es ni siquiera discutible. Entonces aquí hay una lucha también cultural y no va a ser fácil. No va a ser fácil porque siempre están los salteadores de camino, siempre están los provocadores que confunden la flexibilidad de la ley como un recurso político. Y la ley no es flexible, la ley es y no es nomás. ¿Se la aplica o no se la aplica? Si no se la aplica, yo soy el responsable. Y no tengo la más puta gana de llevar sobre mí esa mochila.
Claro, quedó levantada la vara entonces. Claro, pero es una cuestión que creo que lo entienden. O sea, por eso yo me he reunido ya con la gente de Guajorú y con la gente de Pindoy. Y he hablado también con la gente de la Unión de Gremios de la Producción, he hablado con colonos, he hablado con la Asociación Rural, voy a hablar con todo, voy a hablar con los sindicatos, ya convine con Bernardo Rojas a hablar con la CUT y las otras centrales, voy a hablar con los partidos políticos. ¿Por qué? Porque mi obligación no es solamente hacer que la policía funcione. La policía tiene una función irrenunciable que es el orden público, pero yo tengo una obligación de la paz interior y la gobernabilidad. Y la gobernabilidad es un concepto básico. Sin seguridad no hay estabilidad política. Si no hay estabilidad política, ese crecimiento económico del que estaban hablando no se va a convertir jamás en desarrollo. Este es un país que va a crecer 4,5, te estaban diciendo. Tenemos 2 millones de pobres. Entonces, aquí no se trata. Por eso es que el uso de la fuerza es una medida excepcional. Se combate el efecto de una causa que es mucho más profunda, que es la inequidad social. Y Moria Junio la gente, además tiene el flagelo del contrabando porque su producto no puede llegar a un mercado de una manera competitiva. Tienen con razón. El procedimiento de su reivindicación nomás lo que cuestionamos. Claro, el punto, ministro, es, perdón la repregunta, compañero, el punto nomás es que ante la ausencia de políticas o de propuestas o de programas que den una solución un poco más de fondo, como hoy bien dijiste, la gente en la desesperación hace cosas que están fuera de la ley. Yo comprendo eso. Y siente que su respuesta a la desesperación es claro, la fuerza. Lo único digamos. que te dan. Ahí está el ejemplo que te estaban la otra vez en el departamento central, un terrenito. Y dicen, ¿y no te vas al INDER? Acá yo tengo mi papel del INDER, le decía la señora. ¿Verdad? ¿Y hace cuántos años que está ahí? 15 años tenía su papel. ¿Y por qué no corre? Dice, tengo $50,000, le decía. Me falta hacer correr algo, ¿verdad? Para que corran el INDER, ¿verdad? No, y coño instituciones, ministro. Y Por eso yo no justifico, yo no justifico. No, pero por eso la cuestión es integral. Entonces yo le puedo decir al que está en su movilización legítima, que conozco muy bien, yo le puedo decir, yo no te puedo ayudar, te van a acompañar, porque esa es mi labor también. Claro. Al Ministerio Ahí de coincido. Agricultura, vamos a discutir la asistencia tecnológica, crediticia y de mercado. O ayúdame a presentar una lucha frontal contra el contrabando, o si no, vendemos ahí la Enviapó. Entonces, por eso esa es la gestión de la gobernabilidad. Pero eso yo no lo puedo hacer solo. Entonces yo necesito el acompañamiento de las fuerzas sociales. Pero para que nos acompañemos, tenemos que entender, lo que pasa es que hace demasiado tiempo hay una ausencia de las autoridades. Y nuestro Estado no es un Estado ausente, es un Estado dimitente. Renunció a su gestión de atender a los oprimidos. Acá hay que aplicar la pedagogía del oprimido. ¿Por qué? Porque nosotros somos un Estado social de derecho. Estamos obligados a atender a los más desprotegidos. Ese Pichaguarecota, 2 millones de pobres. Diga tú, que sí que somos unos papas fritas. Entonces, eso hay que corregir y hay que hacerlo con modestia, con entusiasmo, sin ninguna arrogancia. Pero hay que dejar de lado la displicencia y la cultura de la corrupción. Eso es. Si vos no tenés 30.000, entonces vivimos el expediente. Así es. Cuando no son, pero cuando no son pobres y son políticos, vimos lo del año, bueno, de 2 años, ¿verdad? Lo del marzo, con esta cuestión de que termina un diputado herido, digamos, un policía condenado, y muchos dicen, bueno, ¿cómo va a actuar la energía legal o la fuerza legal si cuando lo hacen, sea quien sea que esté enfrente, terminan en la cárcel, ¿verdad? No estamos hablando de casos de gatillo fácil, eso que son... Está bien, está bien. otras Gatillo cuestiones, fácil ¿verdad? no, pero Otras por eso cuestiones, yo les ¿verdad? garantizo, yo les ofrezco a ellos la garantía jurídica. Por eso ese documento, la reforma de la ley 222, que no es nada nuevo, hace 20 años que en la cátedra yo le digo, reformen, presenten su tesis sobre eso. Requieren seguridad jurídica. Y como no tienen, no actúan. Y al no actuar, pierden credibilidad, pierden potencia institucional. Esa es la gente. La gente necesita tener una policía que le apoye, una policía que se consustancie. Finalmente el policía es un tipo de la clase popular, no es un oligarca que es Cupido. Claro. Y decía que iba a haber novedades con respecto al EPP, o la FTC en realidad. Pero tengo entendido que el Ministerio del Interior no está en la cadena de mando. Entonces, ¿cómo se conjuga eso? Lamentablemente.
La dualidad de mando en una política de defensa del Estado, al tener dualidad de mando, el fracaso está asegurado. Entonces, hay que revisar por eso el planteamiento. ¿Te referías a eso Me justamente? estoy refiriendo a la fuerza de tarea conjunta. Pero a la revisión de cómo está encarado el tema hoy. Claro, claro. O sea, Yo el Ministerio del parto de la Interior base va a de- formar parte de la cadena de mando. Con eso decir, ¿no? No necesariamente. La cadena, hoy día la conducción política la tiene el propio presidente de la República. Claro. Lo que sucede es que tenemos que evitar esa rivalidad Policía militar. casi neurótica entre policías y militares, porque en el fondo es un problema cultural, porque información e inteligencia se tiene, lo que pasa es que en la operación es donde se fracasa. Y la novedad de la que yo hablo es en la revisión del planteamiento, porque hace mucho tiempo ya que está, más de 5 años está la FETC, y no ha dado los resultados deseados ante una inversión interesante de parte de la ciudadanía. Es plata de la gente la que se está utilizando. Entonces tenemos que revisar. Yo no soy ningún prestidigitador, ni un arúspice del éxito. No. Pero tampoco quiero ser un profeta del fracaso. O sea, vamos a sentarnos a revisar. Si esto falló, en el fútbol no hacen eso. Vos que sos periodista deportivo, sabés bien lo qué que se funciona tiene se que hacer cambia. cuando fracasa un equipo. O sea, hay dos fórmulas nomás. Saca todo el plantel o el técnico. Así es, normalmente se va al Sí, técnico. se va al técnico, ¿verdad? ¿verdad? Pero no. ¿Por qué? Porque ahí Porque cada 6 meses se va al plantel, ¿verdad? están los dirigentes, claro. O sea, una con flecha es Pedro. No es fácil porque el tema claro. es complejo y las causas que provocan la prosperidad de las fuerzas irregulares no son rigurosamente atacadas. ¿Por qué no hay EPP en Itapúa? ¿Por qué no hay EPP en Alto Paraná? Porque ahí la producción funciona. El Estado está presente formalmente. Hay comisaría, hay municipio, hay gobernadores, hay hasta diputados regionales. Pero acá hay descentralización del delito, no hay la descentralización del poder político. Vamos a hacer una pequeña pausa. Va a continuar, por supuesto, el ministro con nosotros. Pedro, vos, que son la voz de las buenas noticias en este programa, por favor. O sea, es que el mundo atestigua, vos fíjate, que los aires acondicionadores Midea hacen tu vida más fácil, aumentando la velocidad del ventilador, ajusta automáticamente la temperatura, tiene filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente, las convierte en agua, utiliza gas ecológico, consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto, sin preocuparse del exterior. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. Atención, atención, atención. Y esto para que si vas a volver a tu casa, ¿te gusta el jazz, el blues, el funk o el soul? Bueno, prepárate para disfrutarlos con Feeling Blue, la más increíble selección musical de la mano de Silvia Abreu. Acompáñala todos los días, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas, por Radio 7, 107.7. Está la primera vuelta, pero en la Argentina estamos hablando de la elección. la otra fue las No, la otra PASO, fueron las perdón, PASO. perdón, La claro, otra claro, fueron las claro. PASO. Sí, Yo creo sí. que va a haber segunda, pero bueno, esa es parte de... Bueno, ojalá. No, no, sí, creo sí. que no va a haber segunda. Ya, creo ya. que no va a haber segunda. Pero... Creo que no. Felipe, discúlpame, acabo de decir que no y me confundí. Te pido mil disculpas, discúlpame. Te pido mil disculpas porque sos... No, por ¿Dónde favor. estás vos? ¿Estabas a Formosa? No, a Buenos Aires. A ver, Conocida, sí. sí. Ministro, cuando uno plantea un planteamiento de decir, mira, vamos a eliminar el Ministerio del Interior, vamos a asignarle las funciones políticas a otro ministerio y que la policía funcione, digamos, con algún tipo de liderazgo político, pero sin tener la figura del Ministerio del Interior precisamente, ¿verdad? Es una cuestión que se puede evaluar, ¿te parece? Y es un despropósito institucional. A ver, ¿por La qué? policía no es un principado donde vos no podés entrar y que tiene que estar ahí el Estado para protegerle formalmente. La policía necesita tener irremediablemente una vinculación política con el administrador del Estado, que es el Poder Ejecutivo. O sea, que la policía ande por su cabeza, como decimos nosotros. ¿En qué país del mundo hay eso? Un ejemplo, dame. Al contrario, en los últimos tiempos, el jefe de policía suele ser un civil. Acá tuvimos esa experiencia. ¿Qué era Roberto L. Petit? Jefe de policía.
¿Qué era Saúl González? Jefe de policía. ¿Qué era Edgar Infran? Jefe de policía. O sea, después nomás vino el autoritarismo y se pasó al otro lado. Le pusieron a un militar al frente de la policía. Bueno, Edgar Que Infante vino tampoco era... con Duarte Vera y después el general Brites Borges y con el general Machuca fue el ministro del Interior en el gobierno de Rodríguez. O sea, lo que tenemos que nosotros es modernizar el Estado, y una parte de la modernización del Estado es una combinación inteligente entre el poder político del ministerio y la fuerza operativa que es de la policía. La policía es autónoma, pero no independiente. Autónoma en el sentido de que el ministro del Interior no puede meterse, como dice fulano de comisario. Esa es la labor de él. Él me presenta un plan y actuamos por resultado. Si no cumple ese resultado, ya dejó Mareina. Y si te ven tu resultado, acá tenés tu premio. Ya, eso de que hacer desaparecer el Ministerio del Interior, mi criterio, me puedo equivocar. Pero están los otros que te dicen también, bueno, pues el policía nunca le ve, el comandante de policía nunca le ve al presidente, ya no se reúne más como era antes. Creo que alguien vino y dijo acá en la época Nicanor era la última vez que se sentaban a hablar antes del comienzo de con alineamiento estratégico entre el comandante de policía y el presidente de la República, comandante en jefe, el ministro del Interior no hace llegar el mensaje o demás. A mi criterio, el presidente de la República tiene que reunirse excepcionalmente con el comandante de la policía. El comandante de la policía tiene que reunirse con su ministro del Interior. El ministro del Interior regularmente con el presidente de la República. Ese es el circuito natural. Lo cual no quiere decir que el presidente, que es comandante de la fuerza pública, no le pueda decir, comandante, yo digo, a ver, que está. Y no hace falta que me consulte a mí, para nada. Pero eso de que me haga pito catalán el comandante, y él nomás se conecta con el jefe de Estado y me puentea, al día siguiente me marcho, seguro. Pasó ya. Pasó ya. En otras administraciones. En otras administraciones, claro. Y, ministro, y con respecto a las inversiones que se estuvieron haciendo hace poco, fue muy polémico el tema de las comisarías móviles, todo el mobiliario. Ahí hubo críticas también porque decían, lo que pasa es que quieren tocar nuestro presupuesto que ahora nosotros estamos manejando. Fíjense lo que están haciendo. ¿Fue tanto así? ¿Cómo? El tema de las comisarías móviles. Sí. La comisaría móvil salía más caro que un dúplex. Ahora hay un procedimiento que en este momento se está llevando a cabo para justamente esclarecer lo que apareció como un escándalo y en el fondo es una desprolijidad administrativa. Nosotros vivimos en la cultura de la sospecha. Y yo también soy víctima de esa cultura de la sospecha, y para evitarme, me curo en salud y hablo con el director de contrataciones públicas, hablo con el secretario de Estado de Tributación y voy a hablar con Camilo Benítez para decirle, de hoy en adelante, compañerito, proceso de licitación, vení y ayúdame, no a fiscalizar, pero a examinar si estamos haciendo bien los deberes. Por eso si el día de mañana viene la Contraloría y me dice, ya pues bailan de trabajo, le voy a decir, compañero, vos ni estuviste cuando se elaboró. ¿Por qué hago? O sea, una exageración. Está bien. Pero me tengo que cubrir las espaldas porque yo no puedo ser destinatario ni víctima de un desacierto administrativo y por sobre todo la cosa de una utilización política demoledora. O sea, la cosa es compleja y para más no hay suficiente dinero y el poco dinero tiene que manejarse con mucha racionalidad y con mucha cautela. Y tenemos que tener cuidado con los vampiros de la sociedad civil, con los vampiros proveedores. Y ya, pues, te ves, estamos en la bopita, que te van directamente acá y les gusta la sangre fresca. Comienzan un poco más arriba, primero endulzando y después, si no... Pero en terapia, güey, Ministro, el debut y parece que estamos hablando de la nueva, la ex, no sé qué, ¿verdad? La historia, pero tengo que preguntar porque la anterior administración comienza con un intento de conversación política sobre la reforma constitucional, reelección y no sé qué historia, que está Juan Villalba, o estaba Juan Villalba, digamos, al frente, y mencionando que la fuerza operativa Lince, digamos, tenía que dejarse de ser los payasos del circo. Un año después, en la Expo Corpóreo, invítenos a su cumpleaños otra vez, terminó la discusión que tiene que ver con una enmienda o no constitucional. Esa es parte de tu agenda, digamos, está desterrada la cuestión política
de una reforma? ¿Se va a continuar con ese conversatorio? No, ¿Y la fuerza Lince que tanto le interesa a la gente? Yo quiero hablar. Bueno, la fuerza Lince va a continuar, va a mejorar y es mucho más disuasiva y más económica que una patrullera que cuesta muchísimo mantenerla. Además, le llevas al policía la cultura del confort. Es aire acondicionado. Hermano, que está la gente. En cuanto a lo otro, va a depender de la voluntad política de los partidos que integran el Parlamento si consideran oportuno o no un conversatorio de cara a la reforma. O sea, yo voy a hablar con la Junta de Gobierno, con el directorio, con el Frente Guazú, con todo, a preguntarle, bueno, diputado, la reforma, podemos hacerlo. Porque esa es mi función. Claro. ¿Entendés? O sea, yo no puedo abandonar esa cuestión política. Estoy obligado a hacerlo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Pedro, vos tenés un consejo que va a continuar el ministro, por supuesto, con nosotros. Pausa y Pedro, por favor. Bueno, atención, Bristol te ofrece la increíble oferta del día. Escucha bien. Aprovecha y llévate este increíble combo. Celular Xiaomi Note 7 AirDots Redmi, precio normal. 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Oferta solo por hoy. 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Reservado llamando al 519-4000 o escribiendo a 0991-670-000 o acercándote a cualquiera de nuestras sucursales de todo el país. En Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Atención, el mundo testigo que los aires acondicionados Midea hacen tu vida más fácil aumentando la velocidad del ventilador, ajusta automáticamente la temperatura, tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente, las convierte en agua, utiliza gas ecológico, consume menos. Bueno, los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. Bueno, 19:30 minutos ya prácticamente. Sí. Ahora, Felipe. Ministro, ¿qué le lleva a alguien como Euclides Acevedo, de su perfil, de su experiencia, con toda su cancha encima, tomar un cargo como este en estas condiciones políticas, sociales, económicas, en este tipo de gobierno? ¿Qué le engatusa, qué le encanta? ¿Qué le dice? No, ¿qué convenció? La audacia, la temeridad, yo no sé en qué parte estoy, pero conservador no soy. Fíjate vos, yo de alguna manera fui entrenado para estas cosas. Y estaba como esos jugadores con los músculos adormecidos. Entonces me hice un masaje con salicilato de metilo y dije yo, aquí tengo la posibilidad de demostrar lo que yo durante 30 años enseño en la cátedra. Porque la oferta era trabajar primero en la Secretaría de Inteligencia, cooperar con ella. No solamente en la cátedra, sino en la parte ejecutiva, y vino la oferta del Ministerio del Interior. ¿Quién te ofreció? El presidente de la República a través de oferentes muy poderosos. Yo no hablé nunca con el presidente de la República, salvo el domingo. La última vez que hablé con él fue cuando estuvo conmigo y con Oscar Imenchi durante su campaña electoral. Después nunca hablé con él. ¿Cómo sabes si es cierto lo que te dijeron los oferentes? ¿Una cuestión de fe? No. Yo tengo mi manera de cruzar la información y los oferentes no son precisamente cualquiera. Era un senador con voz nicotinizada, no es precisamente un debutante. Hay otro que yo le veo todos los días en la foto detrás del presidente, estando ahí como una especie de garde-corps fifí. Y bueno, entonces digo, no pueden arriesgarse. Y el propio Juan Ernesto Fernández, Juan Ernesto es un hombre cercanísimo al presidente. Y a mí me une con él una gran amistad. Juan Ernesto estuvo conmigo en la época del Mopoco, le conozco muy bien. También con González Maqui estuvieron como ministros. ¿Cómo? González Maqui. Claro, pero eso fue por una coyuntura política. No, menciono nomás que eran compañeros ya de gabinete, ¿verdad? ¿Con Juan Ernesto? Sí, claro. Sí, con Juan Ernesto sí. Con la diferencia de que Juan Ernesto hace mucho tiempo, por su capacidad negociadora y por ser un abogado brillante, él derrotó a la pobreza y yo sigo todavía pataleando por ahí. Ya empezamos. Vayan a guitarrear, ministro. No, hablando en serio. Hasta acá veníamos, yo te No, juro que hasta acá. hablando en serio. Ya, vamos yendo por parte. Vos podés examinar. Hoy día todo es público. Vas a ver mi declaración jurada. Y ahí vas a comprobar
pero atendé bien. Mi declaración jurada no es al entrar. Tienen que examinar mi declaración jurada al salir. A esta altura de mi vida, yo ya aproveché. Ministerio del Interior, no. Te quiero preguntar sobre este grupo. No, Daniel Bucache es No, pues está tratando de sostener la cara. La segunda, cuando respondía las preguntas, detalle nomás, así, de 3 veces para ahí dijo, para responder como detalle nomás, ¿verdad? Ah, ya. ¿Qué te parece? ¿Vos crees que es fácil responder esa pregunta? ¿Por qué? Si yo hasta ahora de repente no entiendo, yo a veces entro ahí en la media y digo, yo estoy loco, va a ver si le haya a ver. Claro, No, pues, te porque fuiste uno entrando es de en carne y hueso. Caraguatá. Yo he llevado una vida displicente, una vida cómoda, casi epicúrea como Toto. De repente entro en una especie de comportamiento espartano. Además, con la ingratitud ahí soplándome la nuca. Claro. Perdón. No, está bien. El grupo Tren de Aragua. No te suena, ¿no? Tema siguiente. Se están creando problemas en Ecuador, en Perú. En fin, hay un informe de la inteligencia militar sobre el ingreso de personas de manera, pero parece de puertas abiertas en la zona del Chaco, específicamente en Filadelfia. Tengo entendido que confirmado incluso por inteligencia policial. Y se está mirando con preocupación el trabajo a medias que está realizando Migraciones. Yo no sé si es por falta de recursos o en fin. Pero el Tren de Aragua es un grupo al estilo PCC, Comando Vermelho, pero de Venezuela. Sí. O sea, es otro grupo mafioso que ve acá la posibilidad de expandirse. Y eso obviamente hace a la seguridad de nuevo. Ahora, el problema nuestro son los grupos mafiosos, porque no tienen fronteras. Ellos tienen acuerdos internacionales. Son mucho más dinámicos que el Estado. Lo único que puede hacer el Estado es combatirlos también con alguna suerte de rapidez. Ahora, lo que quiero saber es qué va a pasar con estas cosas. Porque viste los problemas que tenemos en las cárceles. La verdad que no sabemos al que lo detuvieron esta semana, al pez gordo del PCC. Al comandado ya. Sí, le queríamos mandar rápido porque acá no había condiciones. O sea, hasta eso, Sí. tío. Fíjate, la lucha contra el delito tiene éxito cuando uno se anticipa a las pretensiones de estas mafias que son una suerte de archipiélago. Y efectivamente, son ágiles, tienen recursos, saben lo que quieren, tienen mucha plata y no tienen el más mínimo y el puto escrúpulo. Entonces, primero tenés que adelantarte una información previa. Y segundo, tocaste el tema clave. ¿Cuál es el primer signo que tiene un extranjero al entrar en otro estado? Migración. El personal de migraciones tiene que reflejar en su comportamiento, en su actitud, la soberanía de un estado. No la antipatía de algunos que nosotros conocemos en Miami o cuando te ve tu cara de sudaca en España. No, cada migraciones va a tener que requerir todo el adelanto tecnológico y la capacitación del personal. Migraciones, como un órgano de seguridad importante, tan importante o quizás más que la policía, porque es un elemento preventivo, porque detecta por la vía de su código qué tipo de personas está entrando. Lo que pasa es que nosotros tenemos fronteras demasiado vulnerables. O sea, toda la frontera esa que va desde el APA hasta Ciudad del Este, sí, pasando también por Salto del Guairá, Bellavista, Pedro Juan, ahí puede entrar cualquiera. Terra de ninguém. Aquí, claro, acá migración me parece que es solamente el aeropuerto acá en Falcón y para de contar, porque ahí está enramada mismo. O sea, hay demasiados lugares por donde se filtran. Y si se filtra el que te trae un contrabando de vino o de Pojañaná, no pasa nada. Pero si el que entra es de las mafias a las que vos te referís, y hablábamos de que estos dicen, ¿por qué peor la mafia de los soles nomás va a existir? Nosotros tenemos también la misma cosa, el mismo derecho. Están en el mundo la mafia chechena, la mafia rusa, la mafia pea, la mafia moa. Ese pues, es realmente el crimen organizado y vinculado al mismo tiempo con el terrorismo. Nosotros tenemos una sección que es de prevención del terrorismo porque tenemos un territorio donde funciona el terrorismo en reposo. Uno habla de estas cosas y dice, oh, estás loco.
Y después resulta que aparece. Preguntarle a lo de AMIA. ¿Dónde se dibujó la operación de AMIA? En la Triple Frontera. Claro. No se hizo en Alepo, ni en Beirut. No. Ya. Ministro, agradecemos tu tiempo y la pregunta es ¿cuánto tiempo le vas a dar a la cartera? ¿Cuánto tiempo? Claro, Lo que sí. daría mi energía, lo que no sé, cuánto tiempo me va a dar el gobierno y la sociedad. A mí me preocupa Como decía mucho. recién, si a mí esto me pasa, me voy. Claro. O sea, vos también tenés tu cupo de tiempo con el gobierno, no, solamente el yo no gobierno tengo mi contigo. cupo de tiempo. No, de tengo paciencia, mi ¿verdad? Claro, y mi paciencia está dada para que me permitan ejercer el poder político que me da la Constitución y la ley y el respaldo político del Ejecutivo para poder hacer bien las cosas. Si yo voy a estar maniatado por una extorsión política, partidaria, grupal, o por el sindicato de la corrupción que no tiene pelo ni marca, entonces ¿para qué voy a estar ahí? Y hacerme nomás otra vez del Pedro Gullario, del Toto González, que es mucho más cómodo. O divertirme como Gorosito que me está tomando el pelo. Se le está jamás, riendo. ministro, jamás. Se le está riendo ahí. Oye, Borrego, ¿seré? No, jamás. Sí, ya habíamos hablado de eso. Carlos Peralta me está haciendo un aporte, está acá nomás. Ya habíamos justamente hablado de eso. Por último, el ministro Juan Ernesto, que ahora, digamos, va a tener el cargo que tenía el perfil anteriormente, justificaba todo, porque decía, bueno, soy el político, la cartera política, vengo a justificar esto, a justificar lo otro, esto y lo otro. ¿Vos te vas a ceñir solamente a lo tuyo o si te preguntan sobre obras públicas, si te preguntan sobre esto, vas a salir a aclarar lo que está haciendo el gobierno? No, yo no tengo la más puta idea cómo se construye una ruta. Sé por dónde tiene que pasar, pero no sé cómo se construye. Porque yo voy a hablar de otra cosa. Lo que puedo hacer, ya te dije, acompañar al movimiento social para como respaldo a hablar con, igual que los quilombos que pueden haber en el sistema penitenciario. ¿Cómo yo me voy a meter ahí? De tener que hablar con el amigo Velar, con la doctora Cecilia Pérez y hacemos un trabajo en común. Acá, chau ego. Aquí hay que tener equipo, espíritu de cuerpo y resultado. Nada sustituye al resultado. El resto es cuento. Ministro, gracias por acompañarnos, es muy amable. Gracias por estar con nosotros y venir acá a hablar. Yo te digo acá. Buenas tardes. Ojalá no tenga ninguna No, manifestación. me va a buscar. Todo mi expediente me va a buscar. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. ¿Cuál era? El mundo atestigua que los aires acondicionados Midea hacen tu vida más fácil, aumentando la velocidad del ventilador, ajusta automáticamente la temperatura, tienen filtro catalizador, absorbe partículas nocivas del ambiente, las convierte en agua, utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. Bueno, 19:43 minutos. Nos Sí, estamos señor. retirando. Gracias, Más Pedro. puntual Un gustazo, imposible. che. Que tengas éxito en este. Sí. Punta en blanco. Me gusta tu ¿Quién- camisa rosada. ¿Quién no te Bueno. daría una camioneta así, Pedro? Por favor. Por favor. Bueno, chao. Dos. Vamos, chao, chao. Hablando del leasing. Dale.